El día de hoy vamos a iniciar con la anatomía del sistema endocrino. Comenzamos. Entonces, comenzamos con el hipotálamo, ¿verdad? Porque el sistema endocrino se encuentra hecho de todas las glándulas que hay en el ser humano. ¿Estamos claros? Entonces, el sistema endocrino es un sistema constituido por glándulas que secretan hormonas. Estas hormonas sirven para dar señalizaciones, igual que como lo hace el sistema nervioso. El sistema nervioso manda señales en forma de impulso nervioso, pero el sistema endocrino manda señales en forma de hormonas. Entonces son casi lo mismo, endocrino que nervioso. Pero también llama la atención de que este sistema endocrino se encuentra disperso en todo el cuerpo humano en forma de glándulas, y todas las glándulas que secretan hormonas forman parte del sistema endocrino. Y la primera de todas las glándulas es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, él se encuentra en la base del cerebro, como pueden ver aquí, miren. El hipotálamo justamente tiene un lugar preferencial justo en la base del cerebro, por debajo de esta estructura que parece huevo, que se llama el tálamo. Entonces, como está por debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. ¿Estamos claros? Esa partecita que ustedes pueden ver ahí en verde es la que se llama pues hipotálamo, porque está debajo del tálamo. ¿Ok? Entonces, él se encuentra por delante del quiasma óptico. ¿Cuál es ese famoso quiasma óptico? Donde se entrecruzan los nervios ópticos. Entonces miren aquí. Aquí viene el nervio óptico derecho, viene el nervio óptico izquierdo, entonces se unen ahí. Y ese es el famoso quiasma. Entonces el hipotálamo está justamente ahí cerca del quiasma óptico. ¿Ok? Ahora, está por detrás de la protuberancia anular, es decir, que está detrás del puente de Barolio. A ambos lados de la cinta óptica y detrás del borde interno de los pedúnculos cerebrales. Cuando miramos neuroanatomía vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hipotálamo se distingue en tres partes: el espacio perforado posterior, donde se encuentran estas dos pelotitas que se llaman tubérculos mamilares. Se encuentra también el vértice posterior, donde divergen los ventrículos cerebrales, y también está atravesada por los ramos de las arterias cerebrales posteriores. Entonces, este espacio que miran aquí, en medio, ahí donde estoy señalando, ese es el famoso espacio perforado posterior. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, en ese pequeño espacio es donde está el hipotálamo. Los tubérculos mamilares, que son esas dos pelotitas que les señalé, esas son dos eminencias redondeadas que se encuentran delante del espacio perforado que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que contienen esas pelotitas? Contienen sustancia blanca, es decir, contiene axones de neurona. ¿Ya? Entonces, de ahí surgen varias vías nerviosas que conectan los cuerpos mamilares con el tálamo, que era aquella pelota que parecía huevo que yo les había mencionado. Entonces el objetivo es crear conexiones del tálamo con el resto del cerebro. El cuerpo cinereum, ¿verdad?, que es el tubérculo ceniciento, él se llama ceniciento porque como es de color gris, él está hecho de puras células con sustancia gris. El objetivo es dar un tallo para poder anclar la hipófisis. Entonces la función del tubérculo ceniciento es conectar la hipófisis con el hipotálamo. ¿Estamos claros? Entonces, el hipotálamo, ese tubérculo ceniciento es un tallito, y luego sigue el infundíbulo, pero en el hipotálamo se encuentra una porción anterior óptica donde se encuentra el núcleo supraóptico, que está relacionado con el lóbulo posterior de la hipófisis. Tiene una porción media que se llama porción tuberosa, que corresponde pues al tubérculo ceniciento, y una parte posterior donde están los cuerpos mamilares. Entonces las tres partes del hipotálamo son la porción anterior, que es la óptica, la porción media, que es la tuberosa, y la parte posterior donde se encuentran los tubérculos mamilares. Ahora miremoslo aquí en la imagen. La parte anterior, aquí la tenemos,
la supraóptica, la parte media, que es la infundibular, y la parte posterior, ¿verdad?, que es la que conecta con los tubérculos cenicientos. ¿Cómo está irrigado el hipotálamo? Está irrigado por las arterias cerebrales anterior, la rama media de la carótida, y la comunicante posterior. Entonces todo eso vienen de vasitos sanguíneos que nacen de una de las carótidas. Son prácticamente, como el hipotálamo está dentro del cerebro, entonces es normal que las arterias cerebrales son las que le den irrigación al hipotálamo. Las venas de Galeno son las famosas venas que viajan del seno recto, ¿verdad?, del cerebro directamente para darle drenaje venoso. Y eso nos lleva pues a la hipófisis. La hipófisis es la madre de todas las glándulas, tan pequeña pero tan importante. Es tan pequeña que apenas mide 12 milímetros transversalmente, 8 milímetros de adelante hacia atrás y 6 milímetros verticalmente. Entonces, de acá para acá, mide 12 centímetros, más para acá mide 8 y para acá mide 6. Ya, y pesa apenas lo que pesa una tableta de acetaminofén, 500 miligramos. En las mujeres pesa un poquito más porque hay una función que más tarde se la voy a decir. Ahora, la hipófisis es la glándula más importante porque es la que regula al resto de glándulas endocrinas que hay en todo el cuerpo. Entonces ella tiene una porción anterior, como pueden ver aquí. La porción anterior se llama adenohipófisis, ¿ya? Y la parte posterior, que es más chiquita, se llama neurohipófisis. Entonces esa parte anterior es el lóbulo anterior. Lóbulo anterior o adenohipófisis, lóbulo posterior o neurohipófisis. El lóbulo anterior a la vez va a tener tres partes, una tuberal, una intermedia y una anterior. ¿Ya? La tuberal conecta con es la parte que se conecta con el tubérculo del hipotálamo. La parte intermedia es por acá y la parte anterior es la que forma la gran mayoría de la glándula. Luego tenemos, ¿verdad?, en la parte posterior tenemos el tallo infundibular y tenemos el apófisis infundibular. ¿Ok? Sigamos. La hipófisis anterior o adenohipófisis, ella es totalmente epitelial, contiene glándulas microscópicas, pero en el lóbulo posterior ahí lo que hay son neuronas, son axones de neuronas, porque la naturaleza del lóbulo posterior es nerviosa, porque ella es una continuación del cerebro. ¿Estamos bien? Entonces, en la adenohipófisis solo hay tejido glandular, pero en la hipófisis posterior o neurohipófisis solo hay tejido nervioso. Hablemos un poquito de la hipófisis anterior, que es el lóbulo anterior. En el lóbulo anterior, ahí se va a producir la siguiente hormona. Miren cuántas hormonas. Se va a producir la hormona del crecimiento o somatotropina. Se va a producir la prolactina, que es la que hace que la mujer produzca leche. También tiene la hormona TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. Tiene la hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Tiene la hormona FSH, que es la folículo estimulante, y tiene la hormona LH, que es la luteinizante. Entonces se fijan cuántas hormonas produce la hipófisis: hormona de crecimiento, prolactina, estimulante de tiroides, estimulante de la corteza suprarrenal, luteinizante y estimulante del folículo. Todas esas hormonas las produce la tiroides, la hipófisis. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando a una mujer le sale leche por el pezón, entonces eso es obra del lóbulo anterior, porque en el lóbulo anterior de la hipófisis es que se produce la prolactina. ¿Estamos claros? Entonces, si una mujer
le sale leche por el pezón y no está embarazada, entonces lo más probable, como no está embarazada, lo más probable es que si es por un pezón, es un problema en la mama. Pero ya si es por los dos pezones, es un problema de la hipófisis. ¿En qué parte? En la parte anterior, porque en la parte anterior es que se produce la hormona prolactina y es ahí que se estimula la producción de leche. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, prácticamente, ¿por qué es que se producen tantas hormonas en el lóbulo anterior? Es porque hay cordones de células epiteliales, cromóforas, cromófilas, basófilas, eosinófilas, voluminosas y todas ellas son cada grupito de estas células son las que producen hormonas distintas. Todo contenido en una gran rama vascular que es la que va a permitir que se distribuyan las hormonas que produce a todos lados. ¿Estamos claros? Por el contrario, en el lóbulo posterior, como solo hay fibras nerviosas, solo se van a producir dos hormonas en el lóbulo posterior y estas dos hormonas son oxitocina y ADH. Esa ADH es la hormona antidiurética, ya que es la que hace que nosotros retengamos líquido cuando dejamos de beber agua, es decir, es la hormona de la sed. ¿Estamos bien? Entonces, mientras que en la adenohipófisis o hipófisis anterior se producen todo ese montón de hormonas, en la apófisis posterior solo se producen dos, oxitocina y ADH. ¿Ok? ¿Dónde está situada la hipófisis? La hipófisis está situada en el huesito esfenoide, en un hueco especial para ella que se llama el dorso de la silla turca. Ya, entonces, fíjense bien en este huesito que les voy a enseñar. El esfenoide, cuando vimos los huesos del cráneo, hace una vueltecita para acá. ¿Ya bien? Entonces, esa vueltecita que se llama el dorso de la silla turca, entonces la fosita hipofisiaria, ahí exactamente esa vueltecita está hecha para que encaje la hipófisis. Miren, encaja a la perfección la pelotita de la hipófisis en el huequito que fue hecho para ella. ¿Estamos claros? Entonces, la hipófisis se encuentra situada en la silla turca, que es del hueso esfenoide, limitada adelante por el canal óptico y limitada por atrás por el esfenoide con el apófisis clínica. ¿Estamos claros? Entonces está bien sostenida. Lateralmente la hipófisis tiene las caras laterales del esfenoide y aloja en su interior los conductos venosos que forman el seno coronario. Se halla albergada en una cavidad en la parte del piso medio de la base del cráneo, por detrás del quiasma óptico y por delante de los tubérculos mamilares. Como pueden ver aquí en esta imagen, atrás tenemos los dos tubérculos mamilares, adelante tenemos el quiasma óptico. Entonces, en medio de los tubérculos mamilares y el quiasma óptico, ahí van a tener esa pelotita que es la hipófisis. Ahora, ¿cómo se relaciona la hipófisis? Aquí tenemos la hipófisis, cómo está sentada en el espacio que le corresponde en la silla turca. Entonces, la cara anterior se va a relacionar con la pared superior del seno esfenoidal, la parte posterior con la lámina cuadrilátera del esfenoide, del etmoides que diga. La cara inferior con el piso de la silla turca, pero la cara superior va a estar limitada, ¿verdad?, con la tienda de la hipófisis con la cara inferior del cerebro porque le cae todo el cerebro encima. Mientras que las caras laterales, ¿verdad?, van a estar limitadas por la pared interna del seno cavernoso y la carótida. Los vasos que van a irrigar a la hipófisis prácticamente son ramas de la carótida interna y las venas desembocan en el seno venoso transverso y los linfáticos prácticamente son abundantes. Como pueden ver, la hipófisis está llena de más venas que arterias porque es necesario que a través de las venas ella libere sus hormonas. ¿Estamos claros? Además que las venas, lo que van a hacer las venas es crear una red para que estén separados los espacios. Porque si ustedes fijan, entre las venas están esos espacios circulitos. En cada espacio hay un nido de células que produce una hormona distinta. ¿Estamos claros? Entonces es necesario que los espacios queden divididos
¿Y quiénes los dividen? Las venas. Como pueden ver, ¿verdad? Lo que yo les estaba explicando, la gran red venosa lo que hace es separar los espacios para que en cada espacio haya un nido de células separado. Las que producen prolactina, las que producen TSH, las que producen LH y así sucesivamente. Ok. Vamos ahora con la tiroides, que es la siguiente glándula endocrina. La tiroides es una glándula muy importante porque de ella su secreción de la hormona tiroidea, ¿verdad? Lo que hace es acelerar las funciones del organismo. Por eso cuando una persona tiene las hormonas aumentadas de la tiroides, entonces todo está acelerado. Mientras que cuando todo el metabolismo está acelerado, mientras que cuando la hormona tiroidea está disminuida, todo está enlentecido. Lo más importante, ¿dónde se encuentra la tiroides? La tiroides se extiende desde la quinta vértebra hasta la primera torácica y ella está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Pero de vez en cuando hay un tercer lóbulo en medio en forma de palito, ese se llama el lóbulo piramidal o el istmo, ¿ya? Entonces, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo, lóbulo piramidal. El istmo es la parte de en medio que va a unir al lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Pero este palito que sale aquí es el lóbulo piramidal. Ahora, se sitúa debajo de la laringe exactamente en el cartílago cricoide y por debajo del cartílago tiroide. ¿Estamos claros? Encima del cricoides pero debajo del tiroides. Y ella puede llegar hasta el quinto anillo traqueal y pesa más o menos 20 gramos. ¿Estamos claros? Ese es el peso de la tiroides. La tiroides se relaciona anteriormente con el músculo esternotiroideo, esternoioideo y el vientre superior del homoioideo, como vimos en anatomía 1, ¿se acuerdan? Pero por detrás ella se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello que trae la carótida, la vena yugular, el asa del nervio hipogloso y además detrás de la tiroides está la tráquea y el nervio vago. Es por eso que cuando arrancan la tiroides se pueden pasar llevando el nervio vago que contiene los nervios de la laringe y queda ronca. Entonces, ¿cómo está irrigada la tiroides? La tiroides está irrigada por las arterias tiroideas superiores, inferiores e internas y todas son ramas de la carótida común. Pero ¿cuáles son las venas que están en la tiroides? La vena superior, media e inferior. La tiroides también está inervada por plexos de los ganglios simpáticos cervicales y nervios laringeos recurrentes, que son parte del nervio vago que justamente pasan detrás de la tiroides. El drenaje linfático es importante porque a la hora de una cirugía de tiroides es importante los ganglios, porque los ganglios son los que nos dicen, ¿verdad?, si hay metástasis o no. Entonces, los ganglios que hay cerca de la tiroides van a ser ganglios pretraquiales, ganglios linfáticos profundos, ganglios linfáticos superiores. Y todo eso está envuelto en una cápsula con todo y tiroides. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuáles son los ganglios linfáticos que están cerca de la tiroides? Los pretraquiales, los laringios, los linfáticos profundos. ¿Ok? Si ustedes cortan la glándula tiroides por dentro, entonces se pueden dar cuenta que la tiroides está llena de puras lagunas de estas. Esas lagunas contienen un material que se llama coloide. Entonces, en ese coloide se encuentran contenida hormona tiroidea de reserva. ¿Estamos claros? Entonces, cuando un paciente deja de producir hormona tiroidea, ¿verdad?, o tiene disminución de las hormonas tiroideas, se da cuenta o es clínicamente evidente hasta después de 2 meses que se agota la hormona que está guardada en estos folículos tiroideos, porque hasta que se agota el coloide uno se da cuenta que las hormonas están bajas. Durante esos 2 meses uno pasó coexistiendo con las reservas que habían guardado. ¿Estamos claros?
Ok. Detrás de la tiroides hay 4 glandulitas más microscópicas que se llaman paratiroides porque rodean a la tiroides. Las glándulas paratiroides, ellas se encuentran anexas a la tiroides y es necesaria las paratiroides para el control del calcio. Entonces, como miramos en esta imagen, ¿verdad? Que vemos a la tráquea y la tiroides por detrás, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, estas 4 pelotitas amarillas son las paratiroides. Hay 2 superiores y hay 2 inferiores. Cuando arrancan toda la tiroides en una cirugía, no tienen cuidado y se va con todo y paratiroides. Y entonces el paciente o la paciente necesita después de por vida estar tomando calcio porque la tiroides se la arrancaron con todo y paratiroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que estar tomando calcio porque si no le va a dar calambres y todo eso es por la falta de calcio, por el mal metabolismo de calcio. ¿Me explico? Porque para eso sirve para la paratiroides, para el control, almacenamiento y liberación, ¿verdad?, del calcio. Entonces, como es pequeña, apenas mide de 5 por 3 milímetros, pesa 130 gramos en total, ya sumando las 4, apenas 130 gramos. A menudo las glándulas se localizan entre las 2 capas de la cápsula tiroidea, pero las inferiores se pueden encontrar en la sustancia tiroidea, es decir, pueden estar metidas adentro de la tiroides, no necesariamente están afuera, están incrustadas en la cápsula o en la mera masa de la tiroides. En cada lado las 2 paratiroides, una superior y otra inferior. Ya saben, 2 superiores, 2 inferiores. Las más inferiores son más pequeñas y más ovoides, pero las más superiores son más redondeadas y más grandes. Y ellas están situadas en la cara posterior y medial de los lóbulos tiroideos, ¿verdad? Y más o menos es variable la cosa. Se han encontrado paratiroides extra que se encuentran en el mediastino, ya ustedes ya saben cuál es el mediastino. Y ellas están prácticamente vascularizadas e inervadas por las mismas arterias y venas de las tiroides. Miren, arteria tiroidea superior, media e inferior. Las mismas arterias que nutren a la tiroides nutren también a la paratiroides. Lo mismo sucede con las venas. En el ser vivo, las paratiroides, ¿verdad?, son muy pequeñas para ser accesibles a la exploración directa, pero ciertos tumores se pueden evidenciar palpando la tiroides, ¿estamos claros? Ok, vamos ahora con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, ellas se encuentran encima del riñón, por eso se llaman glándulas suprarrenales. Ellas, al dividirlas, vamos a encontrar 2 zonas, la corteza y lo de en medio que es la médula. Ambas partes son importantes porque cada parte produce una hormona distinta. ¿Estamos claros? Entonces, si comparamos el riñón derecho y el izquierdo, quiere decir que también las glándulas suprarrenales van a ser distintas. Como al riñón derecho le cae encima el hígado, por eso la glándula suprarrenal derecha va a ser más triangular y plana. Pero como el riñón izquierdo está libre, la glándula suprarrenal izquierda tiene forma de media luna. Entonces, sin embargo, ambas son cóncavas porque le caen encima del riñón. Pueden medir de 30 por 25 por 7 y pesar 12 gramos en estado normal. ¿Qué es lo que pasa? Que las glándulas suprarrenales tienen una cápsula y su tejido propio. El tejido propio de la glándula suprarrenal se divide, dijimos, en corteza y médula. La corteza forma cordones epiteliales, pero la médula tiene la misma estructura de un ganglio nervioso, lleno de células cromafines y células simpáticas. Entonces, miramos aquí la glándula suprarrenal que tiene corteza y médula. La corteza a la vez se va a dividir en 3 capas, capa externa, capa intermedia y capa interna. Y entonces, ¿cuáles van a ser los medios que va a tener de fijación las glándulas suprarrenales para mantenerse unidas al riñón? La hoja anterior de la fascia renal, que es la fascia prerrenal, y la hoja posterior de la fascia renal, que es la fascia retrorrenal. Entonces, a la vez la hoja suprarrenal se va a dividir en estas 3. ¿Cómo están relacionadas las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales se relacionan inferiormente con cada riñón,
superior, ¿verdad? Con el retroperitoneo. Y con las arterias frénicas inferiores y el tronco celíaco. ¿Estamos claros? Se relacionan también con el hígado en el lado derecho, con el estómago y el colon en el lado izquierdo. Están irrigadas por 3 arterias. La arteria frénica inferior, la arteria mesentérica superior, que es parte del tronco celíaco, y la arteria suprarrenal inferior, que se origina de la arteria suprarrenal. Entonces, se pueden encontrar arterias suprarrenales accesorias que pueden provenir de las arterias lumbares. Y las venas periféricas más o menos son de las mismas emisarias. La inervación de las glándulas suprarrenales tiene que ver bastante con su origen nervioso. Por ejemplo, están inervadas por nervios esplácnicos mayores y parte del plexo celíaco, que es un plexo que vamos a ver cuando veamos neuroanatomía. La corteza suprarrenal es muy distinta a la médula suprarrenal porque la corteza se divide en 3 grandes zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticulada. ¿Ya? La zona glomerulosa y fascicular, ellas están presentes de nacimiento, pero la zona reticular se forma definitivamente hasta el 3er año de vida. ¿Qué es lo importante? Que cada una de estas zonas, glomerular, fascicular y reticular, va a producir hormonas distintas. ¿Estamos claros? Por ejemplo, en la zona glomerulosa se va a producir la aldosterona, que eso es para controlar, ¿verdad?, la hidratación y también para controlar la presión arterial. La zona glomerulosa va a producir, la zona fascicular va a producir cortisol y algunas hormonas sexuales. Pero la zona reticulada va también a producir pequeñas cantidades de hormonas sexuales. Ahí pueden ver una foto microscópica, cómo se pueden ver las 3 zonas, ¿verdad? Pero en la médula suprarrenal, vamos a dejar la médula suprarrenal para el último. Hablemos un poquito de la zona. En la zona glomerular, como pueden ver aquí, sintetizan aldosterona y desoxicorticosterona. También sintetizan angiotensina 2. Las zonas fasciculadas son solo células más poliédricas y sintetizan cortisol, glucocorticoides y corticosterona. La zona reticular va a sintetizar hormonas sexuales como pequeñas cantidades de andrógeno y androstenediona. Pero en la médula renal, que es lo último, ahí se sintetizan adrenalina y noradrenalina, o mejor dicho, epinefrina y norepinefrina, que son neurotransmisores del sistema nervioso simpático. ¿Estamos claros? Eso es todo por hoy. Los dejo, chicos.